Muy bien, vamos a continuar la clase. El título de la clase es Desigualdad de las riquezas. En la pregunta 808, Hipólito León Elizar Ribail, más conocido como Allan Kardec, pregunta a los espíritus superiores. ¿La desigualdad de las riquezas tiene un origen en la desigualdad de las facultades que dan a algunos más medios de adquirir esas riquezas que a otros? Contestan los espíritus sí y no. Porque ¿qué me dice de la astucia y el robo? No todas las riquezas se han obtenido por la inteligencia o habilidades. Hay astucia y robo. El 808A dice, con todo, la riqueza hereditaria no es fruto de las pasiones malas. ¿Qué sabes? Dicen los espíritus. Remóntate a su fuente y verás que sí es siempre pura. ¿Acaso sabes si en su comienzo no fue fruto de una expoliación o de una injusticia? No obstante, si referimos a su origen, que puede ser malo, ¿crees que la codicia de los bienes, incluso de los adquiridos legítimamente, y los deseos secretos que se conciben de poseerlos cuanto antes son sentimientos loables? Eso es lo que Dios juzga, y te aseguro que su juicio es más severo que el de los hombres. Si lo vemos, no vendríamos a decir que Dios juzga, porque estaríamos validando la idea que nos han metido de que va a haber una segunda venida y que va a haber un juicio final. Esa es una idea que nos han metido a la iglesia y no es verdad, no es verdad. Así que lo que están esperando eso, están esperando en mano porque Jesús no va a volver. Si ya está aquí, ¿para qué va a volver? ¿Y para qué vendría? ¿Para que lo vuelvan a crucificar? No va a venir. Jesús es el gobernador de la tierra y del sistema solar. Llegó a lo que era. Y entonces, en base a eso, a esa creencia de que viene el juicio final, pensamos de que va a ser fácil esperar ese tiempo, lo cual no es verdad, porque ni el mar regresará a su muerto, ni la tierra tampoco. Todo eso ya se hizo polvo, ya se absorbió, la tierra del mar se absorbió. Lo que sí es eterno es el espíritu. Y esa eternidad no la dio Dios. Nosotros somos espíritus inmortales. Entonces, al momento de desencarnar, no necesitas un juicio. Al momento de desencarnar, inmediatamente vas a ir al lugar que te corresponde, porque lo que vale es las virtudes que has conseguido, el bien que has hecho por el otro. No los títulos, ni el nombre, ni que mi papá está, que iba a la casa espírita, no. ¿Qué hiciste por el otro? Es cierto que, por ejemplo, en Misioneros de la Luz y otros libros que describen que también existen juicios en el mundo espiritual inferior, pero esos hechos por los espíritus atrasados pero malvados y muy poderosos, que también enjuician, porque ellos dicen cínicamente que ellos hacen el trabajo sucio de Dios. Como Dios no quiere echarse las manos, ellos son los que juzgan. Pero Dios no juzga, Dios no juzga, Dios dio leyes. Tú rompes una ley, quebrantas una ley, la ley de causa y efecto, que es universal, se aplica. Por eso dice que Dios juzga y su juicio más severo es una forma de explicarnos los espíritus. Si no, vamos a empezar a hacer unas ideas que Dios está con un sombrero ahí y va a juzgar a cada uno. No es así. Son sus leyes. No leamos literalmente, no entendamos literal, sino utilicemos la razón. En la 809 dice, si una fortuna ha sido mala vida en su origen, los que la heredan más tarde son responsables de ello. Dicen los espíritus, no cabe duda de que no son responsables del mal que otros han hecho, menos aún si lo ignoran. Con todo, debes saber que a menudo cuando un hombre recibe una fortuna, es solo porque se le brinda la oportunidad de reparar una injusticia. Dichoso de él si lo comprende. Si lo hace en nombre del que cometió la injusticia, a ambos se les tendrá en cuenta la reparación, porque a menudo es este quien lo induce a hacerlo. Entonces aquí vemos de que si uno no sabe el origen del dinero, uno recibe una herencia de un familiar, que pero uno ni siquiera lo ha conocido mucho, pero la familiar le dejó la herencia. Si ese familiar ha hecho de esa herencia, la ha conseguido robando, lucrando, engañando, corrupción, pero si yo no lo sé, no tengo culpa, me la ha dado. Pero ese dinero o esa riqueza o esas propiedades que me deja es una oportunidad que me da Dios para yo reparar injusticias también. No quiere decir que con eso dijo, bueno, voy a disfrutar la vida y voy a derrochar porque no tengo que trabajar. No va para eso, sino para que él pueda reparar, y muchas veces dice la injusticia que hizo el que te dejó la herencia. Porque cuando va al mundo espiritual, ese avaro, ese cruel, ese que esclavizaba, y se da cuenta de esa situación, en su arrepentimiento clama
reparar. Y por eso muchas veces es uno es herramienta para que se logre eso. Pero si no, también va a cargar culpa, porque todo aquel que tenga muchísimo tiene más obligación que el que tiene poco. Porque el dinero no es propiedad del ser humano. Solo somos administradores temporales de un dinero, una riqueza. En 810 dice, sin apartarnos de la legalidad, podemos disponer de nuestros bienes de una manera más o menos equitativa. Después de la muerte, somos responsables del testamento que hemos hecho al que deja testamento. Toda acción da su fruto, dicen los espíritus superiores. Los frutos de las buenas acciones son dulces, los de las otras son siempre amargos. Siempre entenderlo bien. O sea, si dentro de nuestro testamento nos acordamos de todo y nos acordamos de todos nuestros, no solamente familiares, pero dejamos dinero para fundaciones que conocemos de que sí van a entregar. Y eso me hace acordar que tenía el consultorio allá en San Isidro, en la calle La Habana. Entonces alquilamos un local muy grande, muy grande. Y resulta que este local me alquilaron tan cómodo, porque me resultó cómodo por la cantidad de metraje que tenía, porque estas personas también hacían negocios ilícitos, ¿no? Negocios ilícitos. Y entonces una forma de ellos lavar dinero era alquilando esa propiedad grande. Y tenía como vecina a una señorita, no digo su nombre, ella mayor, y que vivía con su nana, mayor también, y todos eran allí, y la empleada mayor, todos eran mayores, o sea, dicen que todos la habían criado a ella, ¿no? Era una colección del PAMI, pero bien, ¿no? Y entonces, los primeros días que estábamos allí, en la noche estábamos arreglando todo y empezaron a taladrar la pared nosotros, porque estaban poniendo los aparatos y todo. Y entonces vino Serenago, nos tocó la puerta, Serenago, diciendo que la señorita de al lado se había quejado que estaban taladrando a las 10 de la noche. Sí, no era hora, pues no era hora. Pero los trabajadores querían terminar y les pedimos la disculpa del caso, y yo fui a hablar con ella, y nos hicimos buenos amigos. En la primera nos enamoramos, la primera vista, ¿no? Y entonces, allí, después fue mi paciente y fui enterándome de por qué era tan nerviosa, tenía una angustia, tiene un miedo, y entonces resulta que ella era una de los sobrevivientes de Tarata. Cuando explotó en Miraflores, ella tenía un departamento allí, y estaba viviendo allí, y entonces la explosión la agarró allí, ha sido los que quieran veanlo, los más jóvenes, existe esos videos existen. Y entonces de ahí cualquier ruido la alteraba y vivía nerviosa. Bueno, para hacerla más corta, pasamos años y mucha amistad, de regalarnos un cariño en Navidad, en el Día de la Madre, estaba siempre venía, y muy amable la señora. Nos llevamos tanto que ya ni le cobraba. No, que te va a cobrar. Y entonces yo le conversé, no hago eso con ustedes, de ahí cambié. Y de allí cambié. Antes era así, ya no, ahora no. Ahora es Santiago el primer ministro. O yo soy regalo. Bien, entonces, conversando, ya tenía su edad, tenía 80 años, y me cuento otra historia, no viene al caso, pero de un sobrino que también la había estafado, ¿no? Y le dio un montón de dinero a la señora. Pero es su sobrino, él lo quería, con todo, siempre me estafa, así que me pide, que para esta fábrica, para esto, y siempre le iba mal a ese sobrino, siempre perdía plata. No era malo, pero no hacía invertir, porque en cada idea se metía. Bueno, la cosa es que yo le llevo al tema, pues, de se va a ir pronto para otro lado. Sí, siento que sí, me voy a ir. No tenía miedo a la muerte, ¿no? Sí, siento que me voy a ir, ¿no? Pero yo le digo, ¿y por qué no dona su propiedad? Usted no tiene familia, dona su propiedad a una fundación. Yo estaba haciendo la fundación en ese momento, Altena. Y entonces, y a nombre de usted le ponemos una hermosa placa, no me lo done a mí, a David Ochoa, no, sino a la fundación, y la recordamos a usted, y aquí haríamos, yo siempre estaba con la idea de aquí hacemos un hogar para niños. ¿Y sabe qué? Me dijo, no, me dice, porque yo ya hice mi testamento y se lo estoy dejando todo a mi sobrino. Al que le estafa, a él. Pero piénselo, mire que va a ganar, le van a aplaudir cuando pasa al otro lado. Bueno, la cosa es que no lo hizo. No lo hizo. Y se lo dejó al sobrino. Semejante caserón. Bueno, entonces,
Si nosotros tenemos la oportunidad de tener una herencia, de tener algo, no pensemos también en lo que no tienen, podemos nosotros ayudarnos también con ese gesto, pues es un gesto de desprendimiento, ¿no? Porque mira, el sobrino no era pobre, tenía también propiedades, pero ella estaba hasta frascada que su sobrino se lo dejó. Así de que cuando uno prepara un testamento, acuérdense, porque muchas veces puede ser que con eso nos libramos de muchos otros problemas si ese dinero ha sido obtenido en forma ilegal. El 810, sin apartarnos de la legalidad, ahí está. La igualdad absoluta de las riquezas, ¿es posible? ¿Existió alguna vez? O sea, que todos tengamos la misma cantidad de dinero, dicen los espíritus. No, no es posible. La diversidad de las facultades y los caracteres se opone a ella. Habíamos visto en las clases anteriores que uno trae de su memoria, de reencarnaciones anteriores, un montón de aptitudes, de habilidades. Y en cada encarnación vamos sumando. Entonces, si es por esfuerzo, si es por tenacidad, empeño en conseguir una profesión y recibimos una compensación por ese un sueldo, un salario o nuestro negocio es floreciente, y es con trabajo, está bien visto, está bien, es válido. Pero tampoco olvidemos de que no nos dediquemos solamente a amasar fortuna y nos olvidemos de nuestras otras obligaciones. Obligaciones para con nuestra propia familia, esos que son trabajólicos, de la mañana y hasta la noche, porque tienen que tener, ¿no? No tampoco así. Y no olvidar la parte espiritual. Mira cuántos somos ahorita. ¿Cuántos somos Pilar? 31, doctor. 31. ¿Ve? A mi hermano, ¿ve? Éramos más. Entonces me veían porque no tenían otra cosa que hacer, se habían aburrido del Netflix, me escuchaban. Pero aquí estamos nosotros asistiendo a clases, tomando tiempo que podemos hacer otra cosa. Entonces se ve que uno tiene ese deseo de ser mejor. Los demás no lo juzgo, cada uno libre albedrío. Dicen, no obstante, hay hombres que creen en esa igualdad, se encuentra el remedio para los males de la sociedad. ¿Qué pensáis al respecto? Dicen, profesan un sistema o son ambiciosos y envidiosos. No comprenden que la igualdad con que sueñan pronto será destruida por la fuerza de las circunstancias. Combatid el egoísmo, que es vuestra plaga social, y no vayáis en busca de quimeras. Por ejemplo, al hablar de esos sistemas, está hablando del sistema comunista, por ejemplo, que dice que todos tenemos que ser igual. Y es mentira, porque la cúpula, los mandamases, los dirigentes, ellos viven como viven en los mundos ricos, en los países ricos, y tiene a la parte obrera ahí, todos ganan igualitos, todos se visten igualitos, pero veamos las gran diferencias que hay en ellos. Entonces es una quimera, una utopía, por nuestro mismo egoísmo y nuestra ambición. Entonces no funciona eso. Si la igualdad de la riqueza no es posible, ¿sucede lo mismo con el bienestar? No, dice, pero el bienestar es relativo y cada uno podría disfrutar de él si os pusierais de acuerdo. Porque el auténtico bienestar consiste en emplear el tiempo del modo que os plazca, y no en realizar trabajos por los cuales no sentís ninguna aflicción. Además, como cada uno posee actitudes diferentes, ningún trabajo útil quedaría sin realizar. El equilibrio está en todo. El hombre es quien pretende alterarlo. Entonces uno debe estar en lo que uno se siente bien, trabajando, pero a menudo no está uno de acuerdo con su trabajo o contento con su trabajo. Por razones sé que no tuvo el dinero suficiente para estudiar y entonces ya se frustra, se siente frustrado. Eso es parte pues, de nuestra sociedad que todavía es egoísta. ¿Es posible ponernos de acuerdo? Los hombres se pondrán de acuerdo cuando practiquen la ley de justicia. Hay personas que caen en la indigencia y la miseria por su propia culpa. ¿Puede la sociedad ser responsable de ello? Sí, dice. Ya lo hemos dicho, la sociedad suele ser la causa principal de esas penurias. Por otra parte, ¿no debe la sociedad velar por la educación moral de sus integrantes? La mala educación en la que muchas veces ha falseado el juicio de esas personas en vez de extinguir sus tendencias perniciosas. La educación. Es importante la educación. Pero la educación, no hay acceso a la educación. ¿Han visto los precios de las universidades? Increíbles. Increíble lo que uno tiene que gastar, invertir, si es un hijo o una hija, para que pueda tener una carrera. No está al alcance de todos. No está al alcance de todos. Ya, hasta ahí es ese tema. ¿Alguna pregunta de desigualdad de las riquezas? No, doctor. Muy bien, continuamos entonces. Bonito. Pruebas de la riqueza y de la miseria. Son pruebas, ¿ve? La riqueza
Es una prueba, no es una bendición. Y la pobreza, la miseria, es otra prueba, dice. Dice los espíritus, dice Kardec, ¿por qué Dios ha dado a algunos la riqueza y el poder y a otros la miseria? Dice, para probar a cada uno de una manera diferente. Por otra parte, ya lo sabéis, son los propios espíritus quienes han escogido esas pruebas y con frecuencia sucumben ante ellas. Remontándonos en clases pasadas, habíamos dicho que los espíritus pueden decidir o influenciar cómo va a ser su siguiente reencarnación, pero solamente son los espíritus que están esclarecidos. Si es un espíritu inferior que está en las regiones inferiores, él no decide nada, se lo impone las condiciones con las que va a reencarnar. Pero acá dice que también muchos sucumben ante ellas, o sea que no salen victoriosos ante las pruebas. Por ejemplo, el que dijo, yo quiero ser rico porque en el mundo espiritual, porque quiero regresar y entonces formar una fundación y ayudar en la alimentación de los niños y otras cosas. Ese fue su plan de él en el mundo espiritual. Entonces le dan la prueba, le dan el dinero, pueden hacer en cuna de oro, o se sacan un premio, o su mismo esfuerzo, inventar algo, la cosa que se hizo rico. Pero se puede olvidar, se puede olvidar. Porque ese libre albedrío va de acuerdo de la mano con la pérdida de la memoria, el olvido. Y entonces ahí después los sucumben ante ellas. En la 815 dice, ¿cuál de las dos pruebas es la más temible para el hombre? ¿La de la desgracia o la de la fortuna? Ambas lo son por igual, dicen los espíritus. La miseria provoca quejas contra la providencia y la riqueza incita a todos los excesos. ¿Verdad? Con la miseria se queja, uno se queja porque no tiene y ve que los otros tienen y uno no tiene. Está con hambre, ve la programa de la televisión de comida y él traga saliva. Es feo tragar saliva. Es triste. Yo he tragado saliva. Cuando estaba en Córdoba, los días domingos todos hacen asado. Al menos en el lugar que está, hasta el más humilde hace su asado, ¿no? La carne es muy barata, la mitad del precio que acá hay, buena carne. Entonces la gente comprarte tus carnes, tus chorizos o tus morcillas o chinchulines y todas esas cosas y haces el olor, un olor que se llena la cuadra. Y yo tragaba saliva, era estudiante. O comía, eso buscaba gente que me invitase, buscaba amigos, los fines de semana. ¿Con quién me voy? ¿A quién visito? Es feo tragar saliva, porque a mi vecino le encantaba y cocinaba muy bien, por lo que veo, pero nunca me invitó, nunca. Bueno, su motivo tendría. Pero yo hacía, ya está, me llené, hay que estudiar. No. ¿Cuál de las dos pruebas de las más temibles? Ambas son iguales. Bueno, y si bien el rico está sujeto a más tentaciones, dice Kardec, ¿no dispone también de más medios para hacer el bien? Mira, ahí está la respuesta. Es precisamente lo que no siempre hace. No siempre. Se vuelve egoísta, orgulloso e insaciable. Yo tenía acá y todavía estoy en mi paciente, que tenía mucho dinero, pero mucho dinero. No, sí, dinero no, mucho dinero. Y entraba puesto hecho un dandy, en verano, me acuerdo, todo de blanco, zapatos blancos, los anteojos así, y era bien plantado, sin vergüenza. Era impresionaba, ¿no? Este pitucazo, ¿no? Y entraba, y venía acá, y al principio estaba sobrado, se ponía, y yo ya lo observaba cómo era. Y bueno, yo tengo tolerancia para todo, por eso. Entonces él se ponía pituco, yo me ponía más pituco que él. O sea, estamos en Osea, acá en Miraflores, o sea. La cosa es que les vino la prueba de la escasez. Por motivos familiares, él se enfrentó a todos y todos le cortaron el caño. Y solo había un cañito que le goteaba, que era su mamá. Le goteaba y le goteaba. No sé, porque no se muere de hambre. Pero vi cómo fue vendiendo sus carrazos que venían. Y al último ya era un carro ya normal, ¿no? Y empezó a engordar, empezó a descuidarse, empezó todo. Y yo les hablaba, pues, son pruebas. Pero, y con lisura y todo, ¿y por qué tenía yo que pedir esa prueba? Y empieza a ayudar a otras personas, empieza a hacer, y empezó a ayudar. Yo le decía, oye, hay esta rifa para estos días, cuenta conmigo, cuenta conmigo. Ya no tengo lo de antes, pero cuenta conmigo. La cosa es que aprendió a vivir con poco.
¿no? Ahora tiene nuevamente dinero, no la cantidad que tenía antes, pero fue una prueba. Fue una prueba para él. Estaba de acá arriba y no por motivos de que él perdió, sino que algo hizo, que no quiero decirlo, y la familia se le volteó completamente. Y lo dejaron seco, de gerente general de una empresa muy conocida, no digo nombres, no. Lo echaron de la empresa porque podían hacerlo, porque hizo algo que no les gustó a todos. Y ahora está así, siempre, mi paciente siempre viene y se acuerda de eso. Ya no es el rico rico, ahora es con dinero, pero no es rico rico. Entonces, si bien el rico está más sujeto a más tentaciones, no dispone también de más medios para hacer el bien, sí dice. Y Cardelo dice, la superioridad en este mundo y la autoridad sobre los semejantes son pruebas tan importantes y riesgosas como la desgracia. Porque cuanto más rico y poderoso es un hombre, más obligaciones tiene que cumplir, y mayores son los medios de que dispone para hacer el bien y el mal. Tiene medios para hacer el bien, pero también tiene medios para hacer el mal, porque tiene poder. Entonces ustedes nos explican por qué, si son ya ricos, por qué quieren más dinero, y se meten en líos por querer tener más dinero. Los narcotraficantes, que ya no saben dónde meter la plata, pero quieren más, porque eso es poder, quieren tener poder. Dios prueba al pobre mediante la resignación, al otro lado. O sea, el pobre, la posición del pobre es buscar su resignación, que se resigne, acepte su realidad, pero que se esfuerce. Tampoco, ay, soy pobre, que me mantenga el Estado. No, esforzarse, que todo le cueste. Porque en vida anterior despilfarró. No es que Dios lo castiga esta vez, no, no. El que tuvo mucho, en la próxima, y fue miserable, en la próxima tendrá nada. Dice, al rico, mediante el uso de este, se hace de sus bienes y de su poder. ¿No? La riqueza y el poder engendran todas las pasiones que nos apegan a la materia y nos alejan de la perfección espiritual. Por eso Jesús dijo, en verdad os digo, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos. ¿Mm? Y esta alegoría que hace Jesús tiene dos explicaciones. Primeramente, la más sobreconveniente, uno dice, no, lo que pasa es que la puerta, cuando cerraban la ciudad amurallada, como Jerusalén era amurallada, y la última puerta que cerraban era una puerta con la forma así de como el ojo de una aguja, ¿no? La aguja se enhebra, es el ojo de la aguja, así tenía ya bajita, para que entraran los últimos, y entonces un camello no podía entrar ahí, tenía que estar agachado, o sea, por eso, esa era una de las explicaciones. La otra explicación es que camello es una soga trenzada, con crin de camello, hacían sogas muy gruesas, entonces decían, es más fácil enhebrar con un sogón, que es algo imposible, pues, ¿no? Que un rico entre en el reino de los cielos. Fíjese la comparación que le hizo a esa gente para que entendiera de que el rico no es porque el hecho de ser rico, la riqueza no es mala. Ahora pues, todos podríamos conseguir riqueza. Lo malo es que te vuelves egoísta, te vuelves codicioso, quieres más. Y en esto vas comprando, pues, conciencia, vas comprando tus pasiones, las puedes... Plata hay. Yo conocí un agricultor de allá del norte, sí, del norte, y venía con su familia y quiso entrar al Chifa, el Royal. El Royal estaba todo su esplendor y él estaba con jotas, ¿no? Con, con ropa así de chines, pero sucio, pues había venido en un carrazo, una 4x4, y toda su familia, pero eran de campo, pues, ¿no? Y del Royal, pues, se llevaba toda la pinturería muchas veces, los políticos, entonces no tenían la facha, tenían la camisa, un polo, estaba con un polo, entonces lo detuvieron adelante, pues en la parte de adelante, los que estaban allí cuidando y viendo quiénes entran, ¿no? Y entonces le dijeron, usted no puede entrar, no está vestido adecuadamente. Y él lo dijo una frase muy importante que dijo, ¿por qué? Porque los precios aquí son caros. O sea, ya lo habían catalogado por su vestimenta, que los precios son caros. Sacó una bolsa de plástico, porque no usaba billetera, una bolsa de plástico, y le dijo, plata hay, falta tiempo para gastarlo. Se le abrieron las puertas.
el jean estaba limpiecito, el polo era original, era un gringo, todo, porque así mostró. Porque había vendido una camioneta de arroz, pues, tenía la plata, y él no creía en bancos. ¿Abre puertas o no abre puertas? El dinero abre puertas, ¿no? Y que entró con todo su familión, hicieron la huella que hicieron, tragaron lo que quieran y pagó así. ¿Qué tarjeta? Él no conoce esa cosa. Pam, uno sobre otro. Plata hay, falta tiempo para gastarla. Acuérdense, cuando escuchen eso, ya saben quién se la contó. Bien, hasta ahí nomás eso. Vamos a preguntas hasta ahí, de la riqueza. Sí, dice, ¿por qué hay personas que logran tener más dinero en forma ilegal a pesar de hacer maldades? Por lo mismo, pues. Hemos visto al principio que la astucia y el robo también es una forma de hacer dinero, pero después pagan las consecuencias. Tú puedes hacer dinero y después pagar las consecuencias. Tenemos ahí no decimos nombres, pero que se han robado lo que quisieron. Y si les cae la justicia humana, van a ir presos. Pero la justicia divina sí va a caerles. Es así, al morir inmediatamente. Todos los que hicieron dinero así deshonradamente tendrán que pagar las consecuencias. Y no hay que admirarnos ni envidiarlos. Yo no los envidio. No estoy en ese nivel de envidiar. Mi papá decía, lo justo y necesario. Mi papá era así, justo y necesario. Y el justo y necesario decía, en una cama, si puedes tener un buen colchón, ponte un buen colchón, cómelo 3 veces al día, vístete, ahí va la vestimenta. Zapato marrón, zapato negro, zapatillas. Justo y necesario. Y no sigo, porque acá hay ropa tendida. Bueno, vamos a ver. Prueba de la riqueza y de la miseria. Hay otra pregunta, sí. ¿Las mismas leyes como de causa y efecto son válidas para todos los mundos como la Tierra? Todos. Son leyes universales. En todos los mundos hay eso. Dios hizo las leyes a todo el universo. No hay ¿Otra más pregunta? No. Ya. Vamos a hablar de la igualdad de derechos del hombre y la mujer. En la pregunta 817, pregunta Kardec. ¿El hombre y la mujer son iguales ante Dios y tienen los mismos derechos? Contesta los espíritus superiores. ¿Acaso Dios no otorgó a ambos la comprensión del bien y del mal y la facultad de progresar? Ante Dios somos iguales. ¿Y qué decir, no? De que antes la mujer era considerada inferior al hombre, ¿no? Qué bárbaro. Qué horror. Qué error también. Todavía en los grupos machistas la mujer no la dejan entrar, todavía no la consideran. Los sueldos también, el hombre gana más. Puede ser que la mujer sabe mucho más que él, pero el hombre gana más. Todavía hay una sociedad injusta. Y dice, al dominio injusto y cruel que el hombre ha ejercido sobre ella, se debe esa inferioridad moral de la mujer. Es un resultado de las instituciones sociales y del abuso de la fuerza sobre la debilidad. En los hombres poco adelantados desde el punto de vista moral, la fuerza constituye el derecho. Entonces, como el hombre es más fuerte, decía que era superior a la mujer. ¿Con qué objetivo la mujer es físicamente más débil que el hombre? Para asignarle funciones particulares. El hombre es para los trabajos rudos porque es más fuerte. La mujer para los trabajos delicados. Y ambos lo son para ayudarse mutuamente a superar las pruebas de una vida llena de amarguras. Sí, pero yo conozco mujeres bien fuertes, ¿ah? Que le pueden dar vuelta a cualquiera. ¿No es así, Pilar? Ahí está. Así que no se confíen. No, yo ni sexo, doctor, mujer o hombre, igual. Igual. Al piso. Pero miren, inclusive dentro de la iglesia se conseguía eso. Por eso Jesús viene a redimir a la mujer. Y ese gran celo que había entre los discípulos. Había un gran celo entre los discípulos porque él prefería María de Magdala. María de Magdala era la mejor medium que tenía Jesús. Por eso María de Magdala fue la que logró ver a Jesús cuando vino el tercer día en la resurrección, que realmente fue una materialización de Jesús, fue María. Entonces, bien celoso estaban los discípulos. Y la iglesia conserva eso, porque la mujer no puede ser sacerdote, ¿no? Hasta leer la Biblia, hasta ahí no vayas, porque todavía hay un machismo, ¿o no? Dice la debilidad física de la mujer
no la pone naturalmente bajo la dependencia del hombre y sigue con la divinidad física de la mujer. Está escrito en 1857. 1857, a uno no va al gimnasio y hay mujeres cargando más que uno. Y a uno se esconde todavía para que no dejen ridículo. Eso fue en 1857. Dice, Dios ha dado a algunos la fuerza para que protejan al débil y no para que lo esclavicen. Dios adecuó la organización de cada ser a las funciones que debe cumplir. Si bien ha dado a la mujer una fuerza física, la dotó al mismo tiempo de una mayor sensibilidad, de acuerdo con la delicadeza de las funciones maternales y la debilidad de los seres que le ha confiado. Claro que sí, es verdad, la sensibilidad. Pero esto fue en 1857, donde la mujer no tenía acceso ni siquiera a pensar que iba a hacer algo de cargar cosas. Yo me acuerdo en el colegio que tenía una profesora en ese tiempo se hablaba de educación familiar, ¿no? Y decía, a la mujer no se le pega ni con el pétalo de una rosa, con la maceta, no se le pega. Sin embargo, ahora hay mujeres policías. Yo, una policía sí señor, de cuadro, pues semejante roble. Y es mujer y es mamá, o sea, no quita el hecho de ser la maternidad, que es que la mujer tiene que ser débil. A ver qué hombre aguanta empujando y haciendo parir un niño o una niña. No, se ha hecho un estudio de que si fuera así, el hombre tuviera pasado los dolores, habría un hijo único, porque no repite el plato. Y la mujer uno y otro, ¿no? Porque la mujer no la debilidad no es así. Al menos eso era en siglos pasados. Las funciones para las cuales la naturaleza ha destinado a la mujer son tan importantes como las reservadas para el hombre. Sí, e incluso más importantes, dicen los espíritus. La mujer es quien imparte al hombre las primeras nociones de la vida. Claro, sí. Los ojos del bebé, lo primero que abren es los ojos y ven a la mamá. Y la reconocen. Dice, en el primer principio de la justicia, ese es el primer principio de la justicia. No hagáis a los otros lo que no querráis que os hicieran. Según esto, para que una legislación sea perfectamente justa, debe consagrar la igualdad de derechos del hombre y la mujer. De derechos sí, de funciones no. Es necesario que cada uno tenga un lugar determinado. Ocúpese el hombre de lo exterior y la mujer de lo interior, cada cual según sus actitudes. La ley humana, para ser equitativa, debe consagrar la igualdad de derechos del hombre y la mujer. Todo privilegio concedido a uno solamente es contrario a la justicia. La emancipación de la mujer es acorde al progreso de la civilización. Ahí están dejaron esa salvedad, ¿no? De acuerdo al progreso de la civilización. Está hablando ya de 2020 y esto fue escrito en 1857. Su esclavitud va a la par de la barbarie en Irán, en los países islámicos, la mujer es considerada un objeto. Más vale el camello que una mujer. La barbarie todavía está ahí. Por otra parte, los sexos solo existen en la organización física. El espíritu no tiene sexo. El cuerpo es el que determina la función de ese espíritu en esa encarnación. Dado que los espíritus pueden adoptar uno u otro sexo, no hay diferencia entre ellos en ese aspecto, y por consiguiente deben gozar de los mismos derechos. ¿Sí? Sí, yo soy pro igualdad, pero no soy feminista, porque el feminismo se lleva para la tangente, ya se ha ido, desvirtúa todo, que inclusive ellos apoyan el aborto, apoyan muchas cosas que no estoy de acuerdo. Entonces, estoy de acuerdo yo que una mujer, según sus capacidades, debe ganar igual o más que un hombre. Estoy de acuerdo, completamente de acuerdo. Que no tiene que solo, en la familia antes era así, ¿no? Que tenían que estudiar los hombres. La mujer no, tú dedícate a la cocina, aprende esas cosas porque vas a ir de cocinera. El tiempo, el progreso de la humanidad ha explicado que otra cosa. Y para mí, debe gobernar una mujer en las próximas elecciones, de la que sea, y vamos a ir mejor. Vamos a ir mejor. Es más difícil corromper a una mujer, al menos si te viene una mujer y te pide una mujer policía, es más difícil encontrarla, aunque ha habido casos que son corruptas. Cuando hay una mujer policía, ya fui ella. No, ya se no quiere arreglar, no. Y no arreglan, pues. Pero algunas sí, pero la mayoría no. Bien, preguntas. No hay preguntas, doctor. Bien, y las mujeres preguntan. Nada. Dice, igualdad ante la tumba. Vamos a hacer igualdad ante la tumba. ¿Cómo es fácil? ¿De dónde procede el deseo del hombre de perpetuar su memoria con monumentos fúnebres? Dice su postrer acto de orgullo. Le ponen ahí su mausoleo, le ponen su busto. Puro acto de orgullo.
No obstante, la suntuosidad de los monumentos fúnebres no suele ser obra de los parientes que quieren honrar la memoria del difunto más que del propio difunto. Orgullo de los parientes que quieren glorificarse a sí mismos. Oh sí, dice, todas esas demostraciones no siempre se hacen por el muerto, sino por amor propio y para el mundo, así como para hacer ostentación de riqueza. ¿Crees que el recuerdo de un ser querido sea menos duradero en el corazón del pobre? Porque este solo puede colocar una flor sobre su tumba. ¿Crees que el mármol salva del olvido al que fue inútil en la tierra? No, pues no. Yo, por ejemplo, en la tumba de mi mamá y mi papá están los que le han puesto la misma funeraria, ¿no? El cementerio, las placas comunes. Yo no voy a gastar en mármol de Carrara. Mi papá me patearía. Ese dinero úsalo para ayudar a alguien. Y ahí sí me estás honrando más que poniéndome un monumento ahí. Esa es la idea. ¿Reprobáis de una manera absoluta las pompas fúnebres? No, dice. Cuando honran la memoria de un hombre de bien, son justas y dan un buen ejemplo. Sí, pero cuando yo me muera, ustedes van a... Ah, no, pues ustedes van a irse primero. No, si me toca irme primero, ya vamos a poner ese ejemplo. Siempre se pican cuando digo eso. Si me toca irme primero, no me den flores, porque no me sirven las flores. Eso que van a usar para las flores, eso en serio, denlo en donación. Entonces, eso mejor, son mejores que las flores que te colocan flores, llenan y después se botan. Una vez le preguntó, cuando fue a un velatorio de un japonés, y un occidental mofándose, haciendo una burla, porque veía que habían puesto arroz. Ponen arroz, pues ponen la foto y ponen arroz, ponen alimentos. Y le dice, ¿y en qué momento va a venir el muerto a comer su arroz? Sí, de burla, ¿no? En el mismo momento que vengan a oler tus flores. Inteligente japonés, ¿no? Inteligente. Bien. La tumba es el lugar de reunión de todos los hombres. Allí es democrático. Todos terminamos en la tumba. Allí termina impecablemente todas las distinciones humanas. En vano quiere el rico perpetuar su memoria con fastuosos monumentos. El tiempo lo destruirá como a su cuerpo. Ahora ven, en el Perímetro Maestro hay un tour. Un tour de mausoleos, son muy lindos, ¿ah? Así lo dispone la naturaleza. Dice. El recuerdo de sus buenas y de sus malas acciones será menos perecedero que su sepulcro. La pompa de sus funerales no lavará sus infamias, ni hará que ascienda un solo escalón en la jerarquía espiritual. Entonces no se gaste. Si esa persona que ha desencarnado no ha hecho el bien, por más que vaya todo el coro de la iglesia, el sacerdote, el papa, el obispo, todo marchando ahí, no va a hacer que él ni un solo escalón va a influenciar para que pueda ascender el que ha fallecido. Si ha sido una persona vil, infame, cruel, no. Bien claro lo dicen los espíritus. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre la igualdad de la tumba? No, doctor. Ah, sí. ¿Es bueno visitar los cementerios? A ver, no. O sea, no hacer una rutina, ¿no? Yo conozco familias que todas las semanas van a llevarle flores al finado. Y ya lo hacen una rutina. Inclusive se encuentran, nos encontramos el domingo, no, ahí en la tumba, ¿no? No, porque, ¿por qué no? Porque podemos recordarlo en casa. O sea, la idea todavía de que está ahí es la que hace que uno vaya y acompañarlo, ¿no? Esa es la idea. Toda la imaginación de las personas, ¿no? Lo mejor es recordarlo en la casa, con una oración, compartiendo entre los familiares, anécdotas, y dando gracias a Dios por la vida que tuvo, el tiempo que estuvo, por todo lo que nos dio. Entonces, eso es importante. ¿Por qué no ir a un cementerio? Porque en el cementerio hay espíritus vampiros. Vampiros. Son espíritus de nivel inferior moral tan bajo que viven en los cementerios y absorben de los fluidos, de los miasmas que quedan en los cadáveres. Ellos se alimentan de eso. Entonces, si fueran videntes, verían que cuando bajan el féretro, se lanzan como aves de rapiña a los espíritus para quitarle los fluidos que están en ese cuerpo, ¿no? Cuenta de Andrés Luis que cuando los espíritus, alguien que desencarnó, ha sido una buena persona, un buen ser humano, a la par que va la pompa fúnebre, a la par que van los cargadores, al lado van espíritus protegiendo el cadáver
para que no sea profanado por estos vampiros, por el respeto que le merecen a ese cuerpo que albergó a un espíritu bueno. Y el espíritu no está ahí, pero por respeto, porque cometen ellos, pues, es como perros que se pelean por el hueso, así en la imagen que se ve allí. Entonces, cuando yo voy al cementerio, ya que tengo una sensibilidad, salgo con un dolor de cabeza horrible. Se siente la presencia de estos espíritus. Habré ido al cementerio de mis padres, habré ido 3 veces desde que desencarnaron. No voy más. Mi hija sí va y ve que han limpiado eso. Bueno, y si le hace bien a ella, bien, pero yo no voy. Y con mis padres yo converso, están vivos. Está yendo a ver restos. Bien, igualdad de la tumba ya lo vimos, ¿no? ¿No? Entonces vamos a pasar, bien, vamos ya a pasar al capítulo 9, ley de libertad. Dice libertad natural. Hay en el mundo posiciones en que el hombre puede jactarse de disfrutar. Necesitamos. ¿En qué condición el hombre podría gozar de una libertad absoluta? La del ermitaño en un desierto. De este momento, el momento en que 2 hombres están juntos, tienen derecho a que respetar y por consiguiente ya no gozan de la libertad absoluta. Entonces tendría que vivir solo. Porque mi derecho y mi libertad, el límite es tu libertad del otro. Si no, no habría libertad. Estoy hablando de la libertad absoluta. La obligación de respetar los derechos del prójimo quita al hombre el derecho de ser dueño de sí mismo. Dice los espíritus, de ningún modo, porque ese es un derecho que lo concede la naturaleza. ¿Cómo se puede conciliar las opiniones liberales de algunos hombres con el despotismo que suelen ejercer en su propio hogar y sobre sus subordinados? Tiene la comprensión de la ley natural, dice los espíritus, pero se halla neutralizada por el orgullo y el egoísmo. ¿Verdad? Hay hogares en que el padre de la casa se la cree que él es el rey ahí y su pensamiento, su voluntad está por encima de todo y avasalla todo. Terrible es eso. Terrible. A la esposa, yo acá veo, este consultorio desfilan, pero de todo. Desfilan, y lo más triste es cuando la esposa ya está sometida, ya su orgullo, no tiene orgullo, su autoestima te tira al piso porque son años y años de chancarle el esposo, con la idea de que tiene que obedecer, ¿no? Comprenden lo que deben hacer, pero no lo hacen, salvo cuando teatralizan sus principios, habiendo tener de ellos algún provecho. Dice, los principios que han profesado en la tierra se les tomarán en cuenta en otra vida. Cuanto más inteligencia tiene el hombre para comprender un principio, tanto menos excusable es no aplicarlo a sí mismo. En verdad os digo que el hombre es simple, pero sincero, está más adelantado en el camino de Dios que el que pretende aparentar que lo que no es. Entonces, desde casa tenemos que ya empezar a demostrar nuestra apertura de conciencia, nuestra reforma moral, no ser abusivos. Una cosa es poner disciplina, pero no ser abusivos, ¿no? Acá se hace lo que yo mando. No. Ni la mujer ni el hombre, ni matriarcado ni patriarcado. No. O somos una sociedad, se puede formar una sociedad, la familia es una sociedad. Y entonces tiene que haber opiniones diferentes, pero llega a un entendimiento, esa familia se maneja bien. Especialmente cuando todos entran, si toda la familia entra a practicar lo que dice el espiritismo, se solucionan los problemas, porque con eso tiene una herramienta para poder rechazar los espíritus atrasados que están metidos ahí buscando las peleas, ¿no? Las cóleras. No es posible, pues, que el hombre, porque sea más fuerte, teóricamente, porque traigo el pan de la casa, tengo derecho a... Ya no es así. La mujer también colabora. Y el trabajo de casa, se lo regalo. Es el doble de cansado que ir a trabajar a cualquier sitio. Y no tiene sueldo y salario, no tiene horario tampoco. ¿No es así? Así es. Y más allá, por ejemplo, la señora de la casa trabaja. Llega del trabajo y tiene que atender a todos. ¿Es así? Y el hombre dice, yo también estoy cansado y se sienta. Y la mujer
Ha trabajado igual, 8 horas. Y tiene que venir a atender a todos. Eso me parece injusto. Entonces ahí es donde los hijos tienen que ayudar mucho. Y el papá deja de seguir apoyando. No estamos para patriarcados. Mi padre me enseñaba, y siempre hoy tengo mi padre, él está por acá cerca, porque está que me influye. Mi padre decía, llegaba a la casa, mi papá, con los cargos que tenía, todos, llegaba a la casa, veía los platos sucios, se remangaba, y los lavaba o los secaba. A él no le gustaba que hubiese nada, todo tiene que estar en su orden. Y nos ponía a nosotros, ya no en mi mamá, un orden, un rol. Podías te lavas tú los platos, tú barres, tú esto, todos teníamos un orden, ayudábamos. Porque veníamos que mi papá lo hacía. Mi papá no era el que venía y se sentaba, he trabajado un montón, ya voy a ver televisión y a rascarme la panza, tráeme una cerveza. No. Y éramos felices. No había peleas. Todos ayudábamos. Y así debe ser. Tanto el hombre como la mujer, los dos trabajan, bueno, los dos tienen que llevar adelante y los hijos, mamás que van creciendo, ayudar todos. Es bonito, es divertido. Y se respeta uno a otro. Y vamos a hablar de la esclavitud. Hay hombres que por naturaleza están destinados a ser propiedad de otros hombres. Dice, toda sujeción absoluta de un hombre a otro es contraria a la ley de Dios. O sea, la esclavitud es contraria a la ley de Dios. La esclavitud constituye un abuso de la fuerza. Desaparece con el progreso, así como poco a poco desaparecen todos los abusos. Sin embargo, la esclavitud, especialmente en Sudáfrica, era apoyada, esa situación, por la iglesia. Y justificaban de que eran los negros eran descendientes de los caínitas. Y que la Biblia había dicho que Dios marcó una marca para que todos lo reconocieran, no lo matasen, pero sí lo sometieran, que era el color negro. O sea, sonaron los morochos. Y estuvieron cuántos años de esclavitud. Ahí había esclavitud. En la parte de había esclavitud. Y ahora ya no hay. Gracias a Dios. Pero eso es por el abuso de la fuerza. Dice, la ley humana que consagra la esclavitud es una ley contraria a la naturaleza, puesto que equipara al hombre con el animal y lo degrada moral y físicamente. Y la iglesia apoyó eso. Aquí en Perú también hubo esclavitud. Y la iglesia decía que sí, era así, con el tema de que eran descendientes de Caín. Así que nadie se salva acá decir, no, yo no sabía. Y la moderna esclavitud es tener empleados del hogar. Esa es la moderna esclavitud. Porque hay pocos, hay que sabemos apreciar el trabajo y recompensamos y se vuelve parte de la familia. Pero hay otros que los tienen así como con la punta del zapato. Sí, yo he visto. Vienen acá y las tienen uniformadas y mientras traen más empleadas del hogar así informadas, cuidando al nene, la nena, el mayor y todos. Se creen que son mejores. No. No. Cuando la esclavitud forma parte de la costumbre de un pueblo, los que se benefician con ella, son reprensibles toda vez que no hacen más que adaptarse a un uso que les parece natural. Dicen los espíritus superiores. El mal siempre es el mal. Y ninguno de vuestros sofismas logrará que una mala acción se torne buena. Con toda la responsabilidad del mal depende de los medios de que se dispone para comprenderlo. El que saca provecho de la ley de esclavitud es siempre culpable de una violación a la ley natural. Pero en esto, como en todas las cosas, la culpabilidad es relativa. Dado que la esclavitud fue admitida entre las costumbres de algunos pueblos, el hombre ha podido sacar provecho de ella de buena fe, como de algo que le parecía natural. No obstante, tan pronto como su razón más desarrollada y sobre todo esclarecida por la luz del cristianismo, le mostró que el esclavo era igual a él ante Dios, ya no tuvo excusa. Eso fue la guerra de secesión en Estados Unidos, el norte contra el sur. Porque los esclavos eran mano de obra gratis y ellos tenían que ver las plantaciones. Fue por causas económicas esa guerra. Y lo del norte, no, como Lincoln, fue que abolieron la esclavitud. Y hubo una guerra por eso. La desigualdad natural de las actitudes no coloca ciertas razas humanas bajo la dependencia de otras más inteligentes, o ese es el pensamiento de los nazis. Los nazis pensaban que era la raza superior, pues que me hacía un honor al yo ser su esclavo. Dice, sí, para elevarlas y no para embrutecerlas aún más mediante la servidumbre. Durante mucho tiempo los hombres consideraron a los integrantes de ciertas razas humanas como animales de trabajo, provistos de brazos y manos, y se creyeron con derecho a venderlos como bestias de carga. Esos hombres piensan que son de sangre más pura, insensatos, solo ven la materia,
La sangre no es más pura o menos pura, sino el espíritu. O sea, nosotros no podemos diferenciarnos por color de piel, porque la sangre es roja igual a los dos. Por eso el baldo, mi sangre, aunque plebeya, también tiene de rojo, ¿no? Lo que es la pureza es el espíritu. Entonces tú puedes ver personas de color negro, de color amarillo, de color rojo, están todas las razas que hay, y que es una persona de bien, y puedes ver de otra, porque ahora no solamente la raza blanca quiere someter, la raza amarilla también quiere someter. Todos quieren someterse por la fuerza. Es el espíritu el que va a decir quién es más adelantado. Y el que es más adelantado va a ser el más humilde. Porque Jesús dijo, el último será primero, el humilde. Mi reino es de los humildes. El humilde va a ser el que está más adelantado. Listo. ¿Preguntas ahí? No, no hay preguntas, no hay preguntas. Ya. Libertad de pensamiento. Hay en el hombre algo que cambia todo tipo de coacción y por lo cual goza de una libertad absoluta. Dice, por el pensamiento el hombre goza de una libertad sin límites, pues el pensamiento no conoce obstáculos. Se puede impedir su manifestación, pero no aniquilarlo. Y el hombre responsable de sus pensamientos es responsable delante de Dios, dado que solo Dios puede conocer ese pensamiento, lo condena o lo absuelve según su justicia. Entonces tenemos que cuidar nuestros pensamientos. Jesús dijo, orad y vigilad. La vigilia es cuidar, no solamente estar de lo externo, cuidar de lo interno. Si yo no hago nada yo a nadie, pero estoy que maquino acá cómo desear del mal, ¿no? Ya estoy haciendo mal. Y eso lo conoce Dios, ese pensamiento, ¿no? Tuve una paciente hace 4 días que ha tenido una ACV, un accidente cerebrovascular, no es este Simonita, es otro. Y entonces la habían llevado a su casa, estaba paralizada, se era paralizada completamente, una paraplegia. Y solamente se veía que lloraba y no quería ni siquiera comer, no quería nada, quería. Y cuando veo la foto y digo, quiere morir, está con deseos suicidas. Entonces le doy la medicación, hay que darle seguido para sacarla, no sé, 2 días sacar esa idea. La idea atrae a los espíritus inferiores, ¿no? La idea atrae. Un imán para ellos es un caramelo, hay que querer que se suicide. Y decidió no comer, una señora de 78 años, está jovencita, no comer. Hoy día me dicen de que ya comió, porque le manden un bombardeo de un medicamento que tiene que ver con el sentimiento de culpa y tiene que ver con el deseo de suicidarse. No le digo el nombre porque enseguida me van a empezar a hacer la competencia. La cosa que tomó, y hoy día comió, tomó su sopa, se todo. Entonces yo la volví a pendular, conectarme con ella, sí, ya quitó el pensamiento de morir. Entonces ya come. Y vamos a salir, ¿no? Y va a quedar, no 100%, pero bastante aceptable por todo lo que le queda todavía de vida, ¿no? Pensamiento, ¿no? Lo que pensamos, por eso hay que tener buenos pensamientos. Cuando uno empieza con pensamientos negativos, es porque hay influencia negativa de espíritus. Entonces, ¿cómo puede hacer? Coge tu evangelio, o un libro. El evangelio, según el espiritismo, es el ideal para eso. Acá yo tengo un Padre Nuestro, de Francisco Cándido Javier, pero es una lectura así, lo lees, y al leer tu vibración mental comienza a elevarse. Entonces el espíritu que está acá enganchado, con tu pensamiento depresivo de querer morirte, comienza a ser más difícil, porque tú estás leyendo algo que te está alimentando tu espíritu, te da una esperanza. Y entonces ya te sueltas de allí, te liberaste de esa idea negativa. Idea negativa es poner ideas positivas, pero espirituales, ¿no? Porque ideas positivas es decir, me quiero comprar una casa. No, eso es un material. Ideas positivas. Estás así deprimido, entonces comienzas a pensar, esto me ha llegado porque necesito, lo merezco, pero vamos a esforzarnos, todo va a salir bien, y si no sale bien tendré que tener la resignación, porque tampoco es la fórmula mágica, ¿no? Pero usted me dijo que haciendo esto, no te he dicho eso, yo te he dicho de que tú tienes que salir de la influencia del espíritu negativo. Pero si estás en la prueba de la miseria, en la prueba de la enfermedad, lleva tu enfermedad, lleva tu miseria con estoicismo, resignación. Y para atrás intenta salir, trabaja más, crea más y vive tu libertad. La libertad de conciencia es una consecuencia de la libertad de pensar. Dice, la conciencia es un pensamiento íntimo que pertenece al hombre, al igual que el resto de sus pensamientos.
íntimo. Pero la conciencia va ligada a nuestro espíritu mentor. Nuestro espíritu mentor nos aconseja para bien. En cambio, un espíritu obsesor, un espíritu aprovechado, un espíritu inferior, moralmente te va a dar ideas negativas. Esta señora le daba la idea de morirse. Y le habían dicho, no coma. Ya venía varios días sin comer. No comas, vas a morirte. El 836 dice, el hombre tiene derecho a poner obstáculos para la libertad de conciencia. Dicen los espíritus, no más que para la libertad de pensar. Pues solo a Dios compete el derecho de juzgar la conciencia. Del mismo modo que el hombre regula mediante sus leyes las relaciones de los hombres entre sí. Dios, mediante las leyes de la naturaleza, regula las relaciones del hombre con él. ¿Cuál es el resultado de los obstáculos que se ponen para la libertad de conciencia? Dicen los espíritus, obligar a los hombres a que obren de otro modo que como piensan es convertirlos en hipócritas. La libertad de conciencia es uno de los caracteres de la verdadera civilización y del progreso. Por eso nosotros tenemos que hacer apertura de conciencia. Porque la libertad de conciencia puede estar todavía enmarcada en pensamientos negativos. Pues yo pienso así. Pienso que no creo en Dios, no creo en esto, son pensamientos. Pero al abrir nuestra conciencia y empezar nuestra reforma moral, porque va junto, vamos a comenzar a cambiar, vamos a progresar. Es respetable toda creencia, aunque sea notoriamente falsa. Toda creencia es respetable cuando es sincera y conduce a la práctica del bien. Por eso, le vuelvo a repetir, los espíritas no hacemos acepción de ninguna persona. Si la práctica de lo que él cree o ella cree, le va a conducir a la práctica del bien. Las creencias reprobables son las que conducen al mal. O sea, si una religión, un pensamiento filosófico, una doctrina, me dice que es lícito matar a mi prójimo, es algo malo, ¿no es cierto? Son reprensibles si agraviamos por su creencia a quien no piensa como nosotros. Faltáis a la caridad y atentáis contra la libertad de pensar. Sí. No hay caridad. Y fuera de la caridad no hay salvación. Poner obstáculos para las creencias que pueden llegar a perturbar la sociedad implica atentar contra la libertad de conciencia. Esta es la pregunta que hace Kardec. Es posible reprimir los actos, pero la creencia íntima es inaccesible. Dice, reprimir los actos exteriores, dice Kardec, cuando esos actos ocasionan cualquier perjuicio para los demás, no implica atentar contra la libertad de conciencia, pues dicha represión deja completamente libre a la creencia. Claro, pues si vemos que alguna de estas creencias, de estas religiones, dice que hay que hacer sacrificios porque a Dios le agrada, no. Entonces nosotros no podemos reprimir si no me masacren a una persona ni hagan ofrecimientos. No. Pero hasta ahí nomás, porque la libertad de pensar, esa persona va a seguir pensando eso, a menos en lo que actúa, que no agravie a otros. Pregunta 841, dice, por respeto a la libertad de conciencia, ¿debemos permitir que se difundan doctrinas perniciosas o podemos, sin atentar contra esa libertad, intentar que vuelvan al camino de la verdad aquellos que se han extraviado por seguir principios falsos? Dicen los espíritus, sin duda podéis intentarlo, incluso debéis hacerlo, pero enseñad según el ejemplo de Jesús mediante la dulzura y la persuasión. O sea, no aceptan el espiritismo o las persecuciones por causa de tus ideas, por más equivocadas que sean. Pero si esas ideas van a provocar daño a un tercero, ahí sí, se le debe prohibir, no son prescritas. Y hacerlo mediante la dulzura y la persuasión y no por la fuerza, lo cual sería peor que la creencia de aquel a quien queréis convencer. Claro, hacemos mártires, hacemos fanáticos. Si hay algo que está permitido imponer es el bien y la fraternidad. Con todo, no creemos que el medio de lograr que eso lo admita sea obrar con violencia, pues la convicción no se impone. No se impone. O sea que yo empiezo a leer la Biblia, soy nuevito, y empiezo a leer lo que sea del Éxodo, que habla de que Dios, ofenden a Dios si tienes estatuas o de santos o efigies, imágenes. Y entonces me entra la locura y digo, Dios se enoja por esto, y agarro un martillo y me meto a la iglesia y empiezo a romper y con todo. Y ser el sacerdote también le doy. No puede haber eso. No podemos hacer eso, por eso sí, atentar contra el derecho de pensar y de creer lo que tú quieras. Si te molesta, no pongas. Igual que el televisor, ¿no? Ay, esa misa que me ponen, cambia de canal, déjate de enojarte por gusto. Porque hay personas que sí necesitan eso.
Y está bien. Mientras haga personas de bien, no hipócritas. Y bueno, yo voy a la casa espírita, me encanta ir, escucho todo y sigo siendo el mismo malo o la misma mala. ¿Para qué vas? Dado que todas las, dado que todas las doctrinas abrigan la pretensión de ser única expresión de verdad. Miren, doctrinas abrigan la pretensión de ser la única expresión de la verdad. Yo he escuchado eso, amigos, hermanos, en iglesias. Porque aquí está la verdad. Porque aquí sí está Dios. Entonces, el otro lado que está manguito. Ninguno somos dueños de esa verdad. Y dice, mediante qué señales podemos reconocer a aquellas que tienen derecho a presentarse como tal. Dicen los espíritus, será la que haga más hombres de bien y menos hipócritas. Es decir, hombres que lleven a la práctica la ley de amor y caridad en su mayor pureza y en su aplicación más amplia. Mediante esa señal que reconoceréis que una doctrina es buena, pues toda doctrina cuya consecuencia sea sembrar la desunión y establecer una demarcación entre los hijos de Dios, solo puede ser falsa y perniciosa. O sea, si ustedes ven iglesias o doctrinas sectarias, que solamente con ellos vas a estar bien y hablan mal de las demás, no, ahí no está, pues, ahí no está Dios. No está Dios. Es una reunión de hombres. Entonces, la doctrina tiene que ser buena cuando hace cosas buenas. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí? Sí, doctor. Todos debemos reencarnar alternadamente en ambos sexos para conocer lo que piensa una mujer, una mujer o un hombre, o algunos espíritus son predominantemente varones. Por ejemplo, Jesús es hombre. Jesús Bueno, es hombre. sí, vino a encarnar en un cuerpo de hombre, porque en ese tiempo si hubiera encarnado en un cuerpo de mujer, ni caso le hubieran hecho. Claro. Porque la mujer era considerada un objeto. Entonces vino en la figura de hombre, pero Jesús ya no tenía, era un espíritu puro. Los espíritus no tienen sexo. El sexo lo determina el cuerpo. Por eso si hay una persona que está yendo en contra del cuerpo que tiene, comportándose con el sexo opuesto, la causa también puede ser una expiación o una rebeldía del espíritu. Ya lo he explicado, ¿no? El ánimos y el ánima, ¿no? Tiene muchos ánimos y viene de un cuerpo de mujer, entonces ella quiere tener la fuerza y la atracción hacia el sexo opuesto, hacia el sexo igual, ¿no? Por eso. ¿Otra pregunta? Los países nórdicos, Finlandia, Dinamarca, son más avanzados en educación y con alto nivel de vida, con mayor respeto para la libertad. ¿Son zonas de espíritus más avanzados? Indudablemente, donde se vea más justicia social, más igualdad, más igualdad de oportunidades, es más adelantado. Es más adelantado. Pero no se olviden de que ahí también practican aborto. O sea, por un lado avanzan y por otro todavía les falta avanzar. ¿Cómo poder ayudar a una persona que tiene pensamientos negativos generados por una infidelidad? Ya pasaron 3 años y continúa igual. Piensa que todos han contribuido en ese hecho. Pobrecito, se enfermó el alma, ¿no? Está muy resentido. La herida está abierta. Hay que orar a los espíritus buenos para que lo ayuden. Pero es difícil, ¿no? Es difícil, es bien difícil, porque quiero hablar de confianza. Esa persona tiene que tener un tratamiento. Solo no va a poder. Solo no va a poder. Siempre va a estar con esa amargura. Y más si le echa la culpa. Todos sabían y no sabía. Bueno, el último que se entera realmente es el que en esa idea tonta de no voy a contarle porque no es mi problema, ¿no? O no le voy a contar porque va a creer que soy chismoso. O le voy a contar porque puede ocasionarle ahí una más. Que él o ella se exaspere tal y no, tampoco estoy de acuerdo en eso. ¿No? Hay que decir las cosas con ternura, caridad y todo eso, ¿no? Pero es muy difícil. Tengo pacientes que así que hasta ahora no son de perdonar. No pueden perdonar, no tienen esa capacidad. Pídeme lo que quiera, pero no me pidas que la perdone, no me pidas que lo perdone. Así me han dicho. No la voy a perdonar, no lo voy a perdonar. Y siguen enfermos, son caseritos acá, tienen todas las enfermedades.
¿Por qué los espíritus bajos se desesperan por los fluidos de los fallecidos? ¿Cuál es el beneficio según ellos? Y se alimentan, pues, esa energía. La energía vital que albergó y que alimentó a ese cuerpo cuando estaba vivo, esa energía vital, quedan restos de esos miasmas, son miasmas, restos de esa energía. Cuando los espíritus cortan las ligazones, las uniones con los campos energéticos, quedan todavía restos. Es como un plato, ¿no? Hemos comido píperamente porque quedan granitos, un poco de salsa por allí. Es igual, el cadáver tiene eso. Y entonces ellos quieren alimentarse de esa, porque son espíritus inferiores moralmente y todavía están pegados a la materia, entonces se vuelven como caníbales, antropófagos. Eso es lo que hacen. Vivimos un sistema de competencia permanente, la búsqueda del poder. He escuchado de pensadores que la pandemia nos debe llevar a buscar un sistema de vida más competitivo, revalorar las cualidades femeninas que también tiene tanto hombres como mujeres. ¿Qué le parece? Sí, de hecho, después del COVID no vamos a hacer lo mismo. No vamos a hacer los mismos. Porque ha venido casualmente para hacer una transformación de la sociedad. Por ejemplo, nunca das permiso a nadie y atropellabas. Ahora tienes que guardar tu metro de distancia por el miedo que tienes que te contagien. Y ahí pasa con más orden. Nos cambian los hábitos, nos están cambiando. Al que no quiere cambiar, esos son necios, esos enfermos. ¿No? ¿El espíritu puro de Jesús es producto de varias reencarnaciones? Claro, todos empezamos iguales. Jesús no fue creado así como Jesús. Hemos dicho que Dios crea los espíritus simples e ignorantes, millones de años antes. No es el único planeta habitado. Entonces Jesús hizo sus reencarnaciones y ha llegado a ese nivel. A ese nivel vamos a llegarnos todos. Vamos a llegar a ese espíritu puro, nos demoraremos miles de años. Pero cada reencarnación iremos mejorando. Les he dicho de que las reencarnaciones tienen más o menos un promedio de entre 100 y 300 años reencarnamos. Que sean 200 años y nos volvemos a reencarnar. Entonces, de ahí seguimos subiendo en el escalafón de nuestra evolución espiritual, hasta que lleguemos a ser espíritus puros. Pues Jesús dijo a ser perfecto como vuestros padres en los cielos es perfecto. Llegaremos a esa perfección, no de Dios, por supuesto, pero sí del espíritu puro. ¿Qué se puede hacer si en tu trabajo existe un médico, jefa, que es abusiva con sus trabajadores y con los pacientes y vive amenazando a quien le increpa? A las personas a quien les increpa. Me hace sentir mal porque nadie la acusa. Orar por ella. Orar por ella. Intervengan los espíritus. Le hagan ver. Entonces, le hacen ver, hacerle ver. No se le puede dialogar porque esa persona está en sus 13, ¿no? De que hay que tener la razón. Pero para eso uno empieza a orar y pide a los espíritus que intervengan en su sueño. En su sueño. Y entonces en su sueño van a hablar con ella, van a hacerle ver las cosas que están mal, le hacen ver inclusive su pasado, pero hay que perseverar en la oración. No es orar hoy día, oro, no, todos los días, como gotitas de agua ante la roca, va a llegar a reventarla. Entonces, con nuestra sorpresa, pasan los meses y de repente esa persona comenzó a cambiar, no es un milagro. O que se hizo evangélico, o que no. La roca más dura cede ante la gota de agua, pero todos los días. No, yo tuve un caso así de cuando teníamos un centro de reunión, de oración, en la casa de Tabata, y entonces venían a reunirse vecinos que se invitaban a orar. Y siempre cuando decíamos, ¿por qué motivo quieres que oremos? ¿No? Entonces hay una persona que decía el nombre de su nieto y el nombre de su hijo, oren por ellos. Y orábamos por todos los nombres y lo mencionaba. Pasó un año que todos los jueves nos reuníamos y hacíamos oración, hacía el evangelio, yo explicaba el evangelio y hacíamos oración. Y entonces, al pasar el año, este señor dice, yo quiero decir
Quiero dar un testimonio. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, hijos, de que todos los jueves yo pedía que orasen por mi hijo y por mi nieto? Y les voy a contar la historia. Resulta que mi hijo tuvo un compromiso y fruto del compromiso tuvieron un hijito. Pero después, el niño no tenía ni un año y la mujer cometió un error, ¿no? Y un error, pero que todo el mundo se enteró, así como haciendo, lo hago para hacerte daño. Y entonces él entró en un odio y la mujer se fue de la casa y se llevó a su hijito. Pero y rompió toda relación, no quería hacer nada de nada. Pero los abuelos conocían a los abuelos de esta señora por medio de ellos y nunca perdieron el vínculo. Y estuvieron así un buen tiempo ayudando al niño, viéndolo al niño, pero el padre de este niño, cada vez que le mencionaban el nombre de este chiquito, vamos a ponerle Daniel, de Danielito, entraba en furia, no me hablen de eso, no me hablen nada, porque le hacía recordar pues la falta que había cometido esa señora. No tiene capacidad de perdonar y tampoco la señora se ufanaba todavía, se burlaba de él, todavía, la hacía peor todavía. Y encima vivían cerca, como a 4 o 5 cuadras. Entonces en algún momento se cruzaban y el vecindario también siempre se presta para esos chismes, ¿no? Bueno, la cosa es que ya el niño iba a cumplir 5 años, 5 añitos, 5 añitos. Y no sabía cómo decirle, porque el abuelo quería hacerle una fiestecita al nieto. Entonces, ¿cómo hacer que su hijo se fuera para que no estuviera? Porque perdía los papeles cuando le mencionaban el nombre del niño y el nombre de la mujer, peor. Y entonces le dice, temerosamente, yo le dije a mi hijo, te quiero hacer una pregunta, pero no te vayas a molestar. Ya sabía cómo se ponía. Se acerca el cumpleaños de Danielito, dice que el otro estaba desayunando, levantó la mirada también. Y vamos a hacerle una fiestecita pequeña con sus primitos y algunos familiares nuestros. Y queríamos avisarte para que no te sea sorpresa. Y si quieres, puedes estar, dijo el abuelo, ¿no? ¿Cuándo va a ser? Dijo el padre. Este sábado. Está bien, está bien. Dijo así. Dice, el abuelo se puso extrañado. ¿Qué pasó? Ese cambio de actitud. Llegó el sábado y él decía, ¿a qué hora se va? ¿A qué hora se va su hijo? No se iba el hijo, porque ya estaba saliendo, sabían que estaba por llegar la abuela materna, trayendo al niño para su fiestecita. No había fiesta íntima entre ellos nomás. Y la cosa es que vamos a poner el nombre, José, se fue a su habitación. Entonces dijo, ojalá que se quede ahí, decía el papá, no, ojalá se quede allí, no salga. Tocan el timbre y lo deja, y entra casualmente el niñito de 5 años, y ya conocía al abuelo, porque ellos nunca habían tenido separación. Y sale José, el papá biológico. Se miran, así como gato nuevo, ¿no? Se miran, y el niñito, sin que le digan nada, corre a abrazar al papá. Y el papá se agacha y lo abraza. Dice que lágrimas faltó, porque nadie le dijo nada al niño y lo habían preparado, abraza a tu papá. El papá es bastante, no es guapo, ni es bonito, es un urso, un muchachón, ¿no? Se asusta, por eso cuando se enojaba, se asustaba a todo el mundo. Y se abrazan. Y a partir de allí, él se encargó del hijo, pero de la mujer ni le hablen, pues ahí se pone confiar. ¿Qué pasó? Yo pregunté a los espíritus y me dice, durante el sueño, el espíritu de este señor, de José, sale, y el espíritu de Danielito también sale, y nosotros hemos encargado que se conozcan en el plano espiritual. Por eso esa afinidad que tenían, por eso es que ambos al verse en el cuerpo físico, se acordaron de que ya se estaban abrazando y queriendo en el mundo espiritual. Por eso sucede eso. No creo que esta persona, para que no te va a abrazar, pero va a cambiar.
Va a cambiar, pero los espíritus no hacen nada si uno no lo pide. Si uno no lo pide, por eso cuando uno tiene que pedirlo y insistir en la petición para que ellos puedan obrar. Muy bien, listo. La hora se fue. Se fue la hora, está bonito. Pilar, ya no hay más preguntas, ¿no? No, ya no hay más preguntas, doctor. Ya, pues, ¿le gustó el cuento? Sí, sí. ¿De verdad, no? No necesito el cuento, de verdad. Muy bien, nos despedimos de todos, que Dios nos bendiga, Jesús nos ilumine y Kardec nos inspire. Hasta mañana, mucha paz. Mañana, doctor. Hasta mañana. Hasta Mañana. mañana. Chao.